Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde estéis. Una vez más, desde aquí, desde ALDE Business School. Físicamente nos encontramos en Kuwait, en el Middle East, pero bueno, sabemos que tenemos seguidores casi por 3 continentes. Hoy os vamos a dar el tercer webinar de esta serie de 4 que damos conjuntamente con el profesor Francisco Santolaya. Y es sobre, bueno, un poco ya el tercer webinar sobre lo que es la metodología, gestión, características y algún que otro ejemplo que os daremos de los análisis de riesgos, de la gestión de los riesgos. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué es un riesgo, ¿no? Un riesgo es un evento que puede ocurrir o no. Y en caso de que ocurra, pues bueno, puede ser positivo o negativo, ¿no? Entonces, pues yo creo que lo mejor es no llamarlo riesgo, ¿no? Sino que es un riesgo o una oportunidad, ¿no? Hay mucha gente que se obsesiona solamente con el riesgo desde el punto de vista negativo. Y digamos, a esto hay que verle también el punto de vista positivo de los riesgos. El punto de vista positivo de los riesgos es una oportunidad, ¿vale? Entonces, pues bueno, entramos ya un poco con unas pinceladas de lo que es bueno, lo que hacemos normalmente, ¿no? Pues nosotros en nuestro negocio, en nuestro trabajo, incluso, bueno, en nuestra vida privada, ¿no? Tomamos decisiones, siempre estamos tomando decisiones. Compro un coche, lo compro Audi, lo compro Mercedes, lo compro Renault, lo compro rojo, lo compro verde, lo compro con 7 altavoces, con 5 altavoces. Bueno, tomamos decisiones, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que las decisiones, pues lo mejor es pensarlas antes un poco, ¿no? De decidirlas, tener consenso. Eh, Otras veces nos pasa que tomamos decisiones sin tener en cuenta las consecuencias, no analizamos si son buenas o no. Bueno, pues, cosas que pasan, el azar, y bueno, y hay factores externos que influyen y que no hemos tenido en cuenta en las decisiones que tomamos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que cuando tomamos decisiones, yo creo que pues lo mejor es que primero que las pensemos, bueno, que tengamos un punto de vista no solamente el nuestro, ¿no? Sí, que normalmente casi todos nosotros trabajamos en equipos. Hoy en día se trabaja mucho más en horizontal que en vertical, en estructuras de empresas mucho más horizontal que vertical. Eh, Analizamos las consecuencias de las decisiones, vemos los beneficios que nos causan las decisiones que tomamos y, bueno, pues donde nos anticipamos un poco a las consecuencias de lo que vamos a tomar, ¿no? Yo creo que si teniendo todo esto un poco en cuenta, pues nos irá mejor en nuestros proyectos, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿y cómo hacemos todo esto, no? Un poco se nos queda así, ¿no? Un poco, ¿qué podemos hacer, no? Para tomar, tomar buenas, mejores decisiones, ¿no? En nuestros proyectos, ¿no? Pues bueno, lo que habrá que hacer es, pues, aplicar una metodología. Y bueno, ¿y cómo tiene que ser esa metodología, no? Pues hoy en día las buenas prácticas empresariales, industriales que tomamos, pues bueno, nos piden que las metodologías a nivel internacional, pues que sean contrastadas, es decir, que no sea una cosa que se inventó ayer, sino que bueno, que podamos contrastarlas bueno, en el tiempo, que sean fiables, que sean reconocidas. Y bueno, entonces, pues nosotros aquí en EALDE Business School, como número 1, utilizamos la metodología del Project Management Institute, que es, sin lugar a dudas, el estándar, la metodología número 1 a nivel mundial en este aspecto, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que nos dice el PMI sobre los riesgos, ¿no? Que es lo que estamos hablando en estos 4 webinars. Bueno, pues esto es la foto de lo que nos dice el PMI. Es el área de conocimiento número 11, esto ya es un más teórico, y nos dice que en el inicio del proyecto no tenemos que hacer nada, en la planificación tenemos que planificar la gestión de los riesgos, realizar el análisis cualitativo de los riesgos, realizar el análisis cuantitativo de los riesgos. Este es opcional, ya entraremos más tarde un poco en detalle.
planificar la respuesta de los riesgos. Luego, en el grupo de proceso de ejecución, implementamos las respuestas de los riesgos y con el grupo de control y monitoreo, pues lo que hacemos es controlar y monitorear los riesgos. Y en el grupo de cierre, no hacemos. Eso es la teoría teórica, regulada la palabra, de lo que nos dice el PEP, ¿no? Entonces, pues bueno, hemos estado antes hablando de un poco de amenazas y oportunidades, ¿no? Entonces, las amenazas y las oportunidades es algo que se identifica por adelantado. Esto es una de las cosas que tenemos que tener bien claro, ¿no? Porque si no, pues no lo confundimos con los hechos. Es decir, la diferencia entre un hecho real y un riesgo es que el riesgo no sabemos si se va a producir o no, por eso es un riesgo. Es decir, no tiene una certidumbre del 100%. Y bueno, lo que hacemos es intentar identificarlos por adelantado, ¿no? Es algo que puede ocurrir o no, ¿vale? Y que si ocurre, pues puede ser positivo o negativo, ¿no? Bueno, otra palabra que escucháis ahora cuando estamos con todo esto de los riesgos es la incertidumbre, ¿no? ¿Y qué es la incertidumbre? Pues la incertidumbre es una falta de conocimiento. ¿Sobre qué? Pues sobre el alcance, sobre el costo, sobre el tiempo, la calidad, los clientes, los recursos. Entonces, es una cosa que nos afecta sobre todo a casi todos nosotros en todas las áreas de los proyectos que estamos haciendo. Otra, digamos, definición que quiero que tengáis un poco también en cuenta son los factores de riesgo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues para tener esto en cuenta tenemos que saber, pues bueno, cuánto probable es un riesgo. Por ejemplo, aquí pongo un ejemplo de que llueva, ¿no? Pues, vale. ¿Cuánto probable de que llueva ahí en esa foto, ¿no? En el desierto, o cuánto probable es que llueva ahí en la selva amazónica, ¿no? No es el mismo riesgo, la probabilidad que ocurra depende en este caso de la situación geográfica, ¿no? El impacto, bueno, pues el impacto de la misma lluvia, pues, hombre, no es lo mismo que llueva en una ciudad como, bueno, desgraciadamente, pues últimamente está pasando en el sureste, en la parte mediterránea de España, donde, bueno, pues esto es una foto todavía de un vídeo de la semana pasada, o que llueva en un campo, donde tienen que crecer bueno, pues en este caso creo que es trigo o lo que sea, ¿no? Unos alimentos, ¿no? Pues el impacto, la misma lluvia puede causarnos distintos efectos, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, otros factores de riesgo es, por ejemplo, el cuándo. No es lo mismo que llueva en una época seca, o la frecuencia, es decir, esa misma lluvia que me servían en el campo para que me crezcan los cultivos, claro, si llueve mucho, pues a lo mejor se me anegan de agua, ¿no? Y se me fastidia la cosecha. Entonces, pues bueno, son factores que hay que tener en cuenta, ¿no? La probabilidad, el impacto, cuando se produce, la frecuencia. Otro asunto importante es el apetito al riesgo. ¿Y esto qué es? Pues esto es esto forma ya parte de la propia estrategia de la empresa, ¿no? A nivel directivo, tú como en empresa, cuando estamos en los consejos de administración, tomamos decisiones estratégicas. Yo cuando estoy en algún consejo, pues vamos a ser más agresivos o menos agresivos, ¿no? Incluso podemos tener distintas estrategias para distintas cosas totalmente dispares, ¿no? Pues en estos apuntos quiero ser muy agresivo y en estas partes de mi estrategia quiero ser más conservador. Pues lo que es esto, pues el apetito al riesgo, ¿no? Pues bueno, si voy a jugar a la ruleta rusa, creo que entendéis vosotros lo que es todo la ruleta rusa, ¿cuánto apetito tengo? Pues mucho, poco, en este caso poco. Si tengo mucho, pues tendría el cargador completo. Ninguno, no quiero tener riesgo. Bueno, pues eso lo podemos ir aplicando a las distintas estrategias de nuestra empresa, ¿no? Y de nuestros proyectos. Tolerancia al riesgo, ¿no? Bueno, ¿hasta dónde qué es la tolerancia al riesgo? Pues la tolerancia al riesgo es hasta dónde estamos dispuestos. ¿Y hasta dónde estamos dispuestos? ¿A qué? Pues bueno, pues a que se nos retrase el proyecto, por ejemplo. Pues 5 días de retraso. Eso
hasta 4, 3, 2, 5 días, pues bueno, pues lo manejo bien, no me impacta en lo que es en el resultado del proyecto. Otro tolerancia, pues bueno, pues yo me puedo permitir el lujo de tener un coste superior al estimado de un 5%, ¿no? Bueno, pues subcontratar un trabajo crítico en vez de hacerlo nosotros. Es decir, lo que tenemos que hacer es poner una cantidad medible de riesgo aceptable. Es decir, hay que cuantificar hasta dónde llego con el riesgo, ¿no? ¿Y hasta dónde llego? Pues aquí tenemos también otra definición que se llama lo que es el umbral del riesgo. ¿Y qué es el umbral? Es el punto específico, esto es una definición, que es tal como la aparece en el PMBOK, que es el punto específico en el cual el riesgo se vuelve inaceptable. Y yo creo que con esta imagen lo vais a entender perfectamente, ¿no? Veis que estoy ahí en una roca, este pelado que está ahí sentado, y bueno, si estuviese más a la izquierda sería, digamos, estaría en riesgo, porque bueno, está en un sitio que está en un saliente, pero bueno, está en un riesgo. ¿Y hasta dónde llego? Es decir, llega hasta ahí. A partir de ahí ya no hay riesgo, a partir de ahí ya se cae al precipicio. Entonces, esta foto como lo que es el punto específico donde el riesgo ya se vuelve inaceptable. Hasta ahí se podría volver para atrás y no pasaría nada. Si sigue avanzando para adelante, pues obviamente ya sabéis, veis las consecuencias de lo que pasaría. Otro concepto que tenemos que tener claro y que tenéis un poco también que dominar con todo esto es lo que es la adversión al riesgo. ¿Qué es esto de la adversión al riesgo? Es el caso, pues, del que uno no se quiera correr riesgos. Es decir, yo no quiero correr riesgos. Es como si tuviese esta rosa metida en una bola para que no le pasara nada y no pasara ni el tiempo y se quedase siempre perfecta, ¿no? Pues eso, hay empresas que son adversas al riesgo y el riesgo 0.0 prácticamente no existe. Pues se puede tener proyectos con muy poco riesgo, aunque bueno, el cero es casi imposible, ¿no? Pero las empresas que se deciden por correr menos riesgos, pues bueno, es lo que se llama, pues son empresas que son adversas al riesgo, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a entrar un poco en lo que es ya lo que es la metodología y cómo funciona esto con el PMI, ¿no? Entonces, bueno, volvemos otra vez a la foto de antes, esto es la teoría, y ahora vamos a ver un poco, uno por uno, lo que tenemos que hacer en cada proceso de que nos mande el PMI. En la planificación, pues bueno, pues tenemos que tener pues una metodología, tenemos que tener unos roles, unas responsabilidades, hay que tener un presupuesto, esto no sale gratis. La gestión de riesgos no sale gratis, tiene un coste. Lo que pasa es que los beneficios que tiene aplicar una gestión de riesgos a nuestros proyectos duplica con creces el gasto producido. El beneficio duplica con creces el gasto producido, ¿no? Pero tiene un coste. Hay que ponerle un calendario, hay que ponerle unas definiciones de probabilidad de impacto, hay que, bueno, pues ver hasta dónde, qué probabilidad es aceptable, qué impacto es aceptable. Hay que hablar pues hablar con los interesados, ver qué tolerancias nos permiten los famosos stakeholders. Hay que tener unos informes, unos reportes, hay que tener un seguimiento adecuado, dependiendo cómo en cada sector. Puede ser incluso llegar a ser diario, en otros proyectos puede ser mensual, en otros proyectos puede ser semanal, dependiendo un poco del tipo de proyecto en el que estemos aplicando, ¿no? Y clientes, sobre todo lo que nos piden. Bueno, otro de los puntos a desarrollar es la identificación de los riesgos, ¿no? Pues aquí el primer punto es fundamental, involucrar a todos los stakeholders. Uno de los grandes fracasos de la gestión de riesgos, y no solo de la gestión de riesgos, sino de la identificación y lo que es el proyecto en sí, es no identificar y no involucrar a todos los stakeholders del proyecto. Yo he visto proyectos de más de 500 millones de dólares ir al auténtico fracaso
por creer que ciertos stakeholders pues no pintaban nada en el proyecto. Cuando se dieron cuenta del error, pues ya era tarde y bueno, las cosas no suelen acabar bien. Y bueno, ¿y cuándo identificamos a los riesgos? Bueno, pues los riesgos es una tarea que tenemos que hacer al principio del proyecto, ¿vale? Es una de las primeras cosas que tenemos que hacer. Aunque la identificación de riesgos, una vez que hemos empezado el análisis de riesgos, es interactiva, ya lo veréis. Es una labor que hay que ir, que va con toda la vida de la fase del proyecto. Hay que, bueno, hay que revisar la documentación, hay que verla, hay que leerla. Es decir, en nuestros proyectos de Oil and Gas tenemos muchísima documentación. Entonces, pues es bueno leerse todo lo que se pueda, porque de ahí podemos ver cómo es el panorama, podemos hacernos una foto de cada vez más precisa de cómo es el proyecto, ¿no? Podemos hacer tormenta de ideas, es muy típico hacer pues pequeños workshops de 3 o 4 personas y empezar a listar qué pasaría si, qué pasaría si, qué pasaría si hacemos esto, qué pasaría tal, y hacer una tormenta de ideas donde, bueno, luego saldrá, pues bueno, una serie de riesgos potenciales, ¿no? Podemos también utilizar técnicas Delphi, que es, bueno, pues consensos anónimos de expertos o, bueno, o de parte de los proyectos. Hoy en día, sobre todo, que tenemos equipos virtuales, equipos situados en oficinas que están unas aquí en el Middle East. Yo ahora dependo de otra oficina que está en Inglaterra. Dependemos de ingenierías que están en Japón, otras que están en Houston. Y bueno, pues hay a veces que no es imposible hacer reuniones físicas de lo que son de los miembros de los equipos. Hoy en día la tecnología, pues bueno, nos da muchísima ayuda y gracias, pues bueno, a internet, a todo el tipo de comunicaciones, pues podemos hacer muchísimas cosas. Entrevistas también podemos hacer para identificar los riesgos, análisis de causa-efecto, informes DAFO, que son debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, pensar cada uno cuáles son las debilidades del proyecto, cuáles son las amenazas, cuáles son las fortalezas y cuáles son las oportunidades. Y bueno, pues como resultado de todo esto, pues obtenemos lo que es el registro de riesgos, ¿no? Entonces, el registro de riesgos, os voy a poner aquí unas pinceladas de lo que tiene que incluir, ¿no? Pues obviamente, lo primero que tiene que tener el registro de riesgos es la propia lista de riesgos, una lista de respuestas potenciales, la causa raíz de los riesgos, la categoría de los riesgos. Y bueno, pues eso es un poco lo fundamental que tiene que tener el proceso de identificación de riesgos, ¿no? Una vez que tenemos ya identificados los riesgos, pues pasamos al siguiente, que es lo que es el análisis cualitativo de los riesgos. El análisis cualitativo de los riesgos, pues bueno, aquí solamente, principalmente, la probabilidad y el impacto. Y tanto puede ser nulo, bajo, medio, alto, seguro, o cuantificar un porcentaje de 0 a 100 o en una escala de 0 a 10. Tanto bueno. Y esto no es otra cosa que es, bueno, pues lo que muchos de vosotros ya conoceréis o habréis escuchado, que es la matriz de riesgos. Aquí os voy a poner 3 ejemplos. Bueno, esta es una que utilizamos bueno, pues con 5 por 5 y con 4 tipos de clasificación de riesgos: bajo, moderado, alto y extremo. Esta es otro tipo más, bueno, pues más matemática, desde el 100% hasta el 10%, en barras de 10% cada uno, tanto en impacto como en probabilidad, y con tres tipos de riesgos: altos, medios y bajos. Y luego, pues esta tercera, que es personalmente a mí es la que más me gusta y es la que nosotros utilizamos en los proyectos que tenemos de Oil and Gas, que son proyectos muy específicos y, bueno, muy concretos. Son proyectos prácticamente todos ellos de valor de más de 1.000 millones de dólares, en el que estamos ahora trabajando concretamente, pues son
casi 4.200 millones de dólares. Es una salvajada de proyecto y utilizamos matrices de este tipo. No, es una, bueno, está en el sector del oil and gas, concretamente esta que veis aquí, está muy extendida. Es casi el estándar, ¿no? Y bueno, pues entonces esto es lo que tenemos que hacer con, bueno, lo que es una matriz de riesgo, ¿no? Luego, pues, ¿qué pasa con la matriz de riesgo? Pues es importante la calidad de los datos, ¿eh? No podemos poner datos sin tenerlos contrastados. Tenemos que categorizar los riesgos. Es decir, lo que tenemos que hacer es, pues, por áreas, pues podemos poner, esto lo vamos a entrar muchísimo en el ejemplo que ponemos en el próximo webinar, que por cierto va a ser el lunes, no es el miércoles, por temas de logística. Yo tengo viaje desde el Middle East hasta Europa y no puedo estar el miércoles, con lo cual el de la semana que viene va a ser el lunes 11, a la misma hora. Pues lo que hacemos es categorizar los riesgos. Puede ser riesgos financieros, riesgos de ingeniería, riesgos de project management, riesgos de construcción, riesgos medioambientales, riesgos de calidad. Hay que categorizarlos de alguna manera, ¿no? Luego también hay que priorizarlos. Sobre todo esto de los riesgos es porque esto tiene un coste. Entonces, pues bueno, hay que optimizar el coste lo máximo posible. Entonces, vamos a hacer una priorización de los riesgos. ¿Para qué? Para gastar los recursos que son escasos y limitados, son muy limitados. Cada vez tenemos los proyectos, cada vez tenemos más limitados todos nuestros recursos, pues tenemos que sacarles, como solemos decir, el máximo jugo posible, el máximo provecho. Entonces, si tengo que decidirme si solamente tengo dinero, si tengo 3 riesgos, si tengo solamente dinero para hacer 2, pues tendré que hacer los que más impacto negativo me van a crear mi proyecto. ¿Y cómo lo consigo? Pues con una priorización. Entonces, es muy importante la priorización de los riesgos, ¿no? Con respecto al análisis cuantitativo, que es el siguiente proceso que tenemos que hacer, pues bueno, pues esto implica el analizar numéricamente la probabilidad y el impacto, ¿no? Bueno, entonces, pues bueno, consecuentemente tenemos que saber qué riesgos necesitan una respuesta, saber el porcentaje cuantificado de cumplir con los objetivos, saber las reservas de coste de los riesgos, saber qué riesgos son los prioritarios de solucionar. Aquí no nos podemos andar con chiquitas y irnos solucionando riesgos que prácticamente no tienen impacto ni económico, ni en tiempo, ni en calidad, ni en proyección, y no centrarnos en los que realmente nos pueden llevar al desastre en el proyecto. Hay que saber cuáles son los objetivos de coste, planning y alcance, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿cómo vamos a hacer esto del análisis cuantitativo? Pues bueno, pues un primer ejemplo puede ser un análisis de sensibilidad. Nosotros hacemos en el oil and gas muchos análisis de sensibilidad. Entonces, ¿cuál es el análisis de sensibilidad? Son los riesgos que tienen más probabilidad de existir, ¿no? Entonces, ahí veis, por eso se llama de tornado. Se suelen luego ordenar de más a menos y por eso es vulgarmente como se llaman análisis o diagramas de tornado. Pues aquí, obviamente, veis ahí los 3 primeros que están resaltados, pues el pronóstico de producción, el precio del gas, el impuesto, los 4 primeros y el costo de la perforación, el tema un tema de upstream, de oil and gas, pues son los análisis los que, si sale mal, los que más riesgo y más coste nos llevaría. Por ejemplo, empezando por abajo, lo que es el costo de la facilidad, el costo de la compra, adquisición de la tierra, es que tener un impacto pues muy pequeño, ¿no? Prácticamente nada con respecto a los que están arriba. Entonces, pues bueno, con este tipo de análisis podemos ir identificando y priorizando y sobre todo cuantificando en coste, en tiempo, en los KPI que nosotros necesitemos. Necesitamos calidad, pues de calidad, necesitamos coste, tiempo, lo que haga falta. Otro de los análisis que podemos hacer, pues cuantitativo, pues es el famoso valor monetario esperado, el EMV. ¿Y cómo se hace esto? Pues bueno, tenemos unos riesgos
que tiene una probabilidad, ¿no? Por ejemplo, riesgo A, B, C, D, pues el 0,8 el 80%, el 30%, el 50%, el 10%, ¿no? Y tiene un coste, sabemos que, bueno, pues este riesgo si pasa, pues tienen 10.000, 30.000, 8.000, 40.000 dólares, ¿no? ¿no? Entonces, esto es muy fácil, lo que hay que hacer es multiplicar la probabilidad de riesgo por el impacto. Entonces, como veis, vemos ahí que en principio, pues, podrían tener poco riesgo, pues bueno, se nos supone, por ejemplo, mira, el E, que tiene una probabilidad de riesgo de un 30%, pero sin embargo tiene una contingencia de riesgo de 6.000 dólares. Y el riesgo A, que tiene una probabilidad de riesgo mucho más alta que el riesgo E, el riesgo A tiene un 80%, al ser un impacto, poco impacto, que son 10.000 dólares, pues solamente tiene 8.000, ¿no? En el B incluso supera también a los 6.000 dólares que tenemos en el riesgo E, teniendo la misma probabilidad de riesgo, que es un 30%. Entonces, esto nos da pues una cuantificación, ¿no? El impacto de los riesgos, ¿no? Aquí hay una variante que se hace a través de un análisis Monte Carlo, que es en vez de meter o tener un riesgo fijo, una probabilidad de riesgo y un impacto, os lo voy a poner ahora, usamos rangos. ¿Y cómo usamos rangos? Pues es lo que os comentaba antes. En vez de poner pues, un 80%, que es un 0,8, un 30%, que es un 0,3, perdón, un 50%, que es el 0,5, pues ponemos rangos, ¿no? Pues, digo, pues el riesgo A va a ser del 75% al 85%. El riesgo B, pues del 20% al 35%. El riesgo C, pues del 30% al 40%. Le doy un rango, ¿no? Porque tengo incertidumbres. No incertidumbres y no soy lo preciso para afinar en lo que sería la probabilidad de riesgo, ¿no? Y luego, pues, hago lo mismo con el coste. Pues digo, pues mira, no sé si me va a costar 10.000. A lo mejor esto, pues, me puede impactar entre 5.000 y 15.000. Son las incertidumbres, ¿no? Y el riesgo B, pues, no, bueno, no lo sé. Andará entre 25.000 y 32.000. Eso es un poco lo que estimamos nosotros. El riesgo C, pues entre 6.000 y 10.000, ¿no? Entonces, consecuentemente, si hago las multiplicaciones, pues me sale, pues bueno, pues que el riesgo A me puede ser desde 3.750 dólares hasta 12.750 dólares. El riesgo B, desde 8.750 dólares hasta 11.200 dólares. Aquí ya me están dando horquillas, ¿no? Y a mí personalmente me gusta más trabajar con horquillas que con datos fijos. ¿Por qué? Porque, sinceramente, y después de casi 30 años de experiencia en proyectos de oil and gas, las horquillas funcionan mucho mejor a la hora de las estimaciones que los datos fijos, ¿no? Los datos fijos son muy empíricos y las horquillas pues, nos dan un rango que, bueno, lo podemos afinar y lo podemos ser, al final, ser muchísimo más realistas, ¿no? Entonces, con este análisis Monte Carlo, pues lo que hacemos es evaluar el riesgo del proyecto, determinamos la probabilidad de completar el proyecto en coste, determinamos la probabilidad de completar el proyecto en tiempo, explicamos un poco la forma en la que la falta de certeza se convierte en impactos en el proyecto, puede usarse para impactos en coste y tiempo, como hemos dicho antes. Bueno, pues es una analítica muy, muy usada. El análisis de Monte Carlo, no lo había dicho antes, es un software. Porque la cantidad de números es tal la que hay que hacer que hoy en día hay softwares específicos que nos ayudan a hacer este tipo de operaciones. Estamos hablando que un análisis de Monte Carlo puede llevar, pues, tranquilamente, pues, millones de operaciones. Obviamente, en un Excel, solamente eso, pues, a mano, pues, es impensable hoy en día. Otro análisis cuantitativo que podemos hacer, pues, bueno, los árboles de decisiones, ¿no? ¿Cuándo utilizamos un árbol de decisión? Pues, bueno, pues cuando hay que tomar decisiones y cada decisión lleva un porcentaje y un coste asociado, ¿no? Esto en el sector concretamente del upstream, del oil and gas, se utiliza mucho en las extracciones petrolíferas, ¿no? Se hacen unas estimaciones que, bueno, son este tipo de árboles que a lo mejor alguno de vosotros habéis visto antes, ¿no? Pues hacer un prototipo, si no, luego la siguiente fase es
Si falla o no falla, entonces ya le hago lo mismo a cada opción primaria y entonces, pues bueno, lo que hago es ver lo que me cuesta principalmente, ¿no? Pues si hago el prototipo, pues bueno, tengo 200.000. Si no hago y como tengo, si falla, una probabilidad de impacto de un 35% y un impacto de 120.000, pues bueno, pues si hago esa multiplicación como hacía antes, pues me quedan 42.000. Como tengo un gasto primero que he hecho del prototipo, le sumo los 200.000 y al fin me queda 242.000. Pues me da un número, ¿no? Hacer el prototipo podría tener un coste de 242.000 en el peor de los casos. Si no hago el prototipo, los 200.000 dólares me los ahorro. Pero si no hago el prototipo, tengo una probabilidad muchísimo más alta y el impacto que me provoca es mucho más caro. Con lo cual, si multiplico el 70% de 450.000, veis que sale 315.000. Y 315.000 es más que los 42.000 que tenía de hacer perdón, de los 242.000 que tenía de hacer el prototipo. Entonces, bueno, son una serie de análisis que bueno, que en cierto tipo de empresas pues lo tienen en cuenta, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahora, una vez que ya tenemos todo esto, bueno, ¿a qué conclusiones llegábamos, ¿no? Con el análisis cuantitativo? Hay que tener una lista de riesgos cuantificados, ordenarlos por prioridades, tenemos una cantidad necesaria inicial de reservas de contingencia en coste y en tiempo, bueno, pues sacamos los datos de coste, de tiempo realistas y alcanzables y medibles para que sean medibles en porcentajes, para que luego pues, nosotros con los KPI que tenemos en los proyectos podamos sacar los rendimientos. Tenemos una probabilidad cuantificada de cumplir los objetivos del proyecto. Tenemos pues una tendencia en el análisis cuantitativo de riesgos y bueno, pues esto es un poco las conclusiones que tenemos que tener cuando hacemos el análisis cuantitativo, ¿no? Con respecto a la planificación de la respuesta a los riesgos, pues bueno, pues ¿en qué consiste, no? ¿Qué es esto de planificar la respuesta? Pues para que lo entendáis es hacer algo antes del que el riesgo ocurra, ¿no? Pues anticiparnos una palabra, ¿no? Es hacer algo para que las oportunidades ocurran, como hemos dicho, o disminuir la probabilidad o el impacto de las amenazas. Si tengo una amenaza, si disminuyo la probabilidad o disminuyo el impacto, pues obviamente tendrá un impacto negativo menor que si no lo disminuyo, ¿no? Que si no lo atenúo. Y sin embargo, si potencio las oportunidades, que son los que me dan dinero y me dan prestigio y me dan más probabilidad de que el proyecto se lleve a éxito, pues lo que hay que hacer es intentar realizarlas. Bueno, pues planes de contingencia, hay que tenerlos, eso es un tema importantísimo, los planes de reserva. Y bueno, pues con los planes de contingencia y reserva tenemos ahora un pequeño ejemplo. Y bueno, ¿cómo planificamos las respuestas a los riesgos? Bueno, pues hay varias estrategias, ¿no? Y sobre todo, y hay principal las estrategias que os vamos a contar. La primera es evitar, es la eliminación de la causa. Elimino la causa del riesgo y el riesgo pues no ocurre. ¿Cómo diráis, coño? Pues, ¿cómo puedo evitar un riesgo? ¿No? Pues con una póliza, lo típico, y esto es pregunta de examen del PMP para los que estéis estudiando la certificación de PMP. El ejemplo típico de eliminar un riesgo es con la contratación de una póliza de seguro. Luego, bueno, podemos mitigarlo, ¿no? Que es reducir la probabilidad y el impacto de una amenaza. Es lo que hemos explicado antes, reducimos la probabilidad o el impacto, pues mitigamos el riesgo, ¿no? Podemos también transferirlo, ¿no? Pues hay un trabajo, un suministro, que yo no soy experto, que creo que no voy a tener buen resultado, y lo que hago es, pues lo subcontrato, lo paso a un tercero. Digo, bueno, lo compro en el mercado y ya me lo han hecho. Entonces, el riesgo se lo transfiero a otro, ¿no? Y luego, pues, también esto es una estrategia, es aceptar el riesgo. Hay a veces que no te queda otra cosa que aceptar el riesgo. Y me diréis, pues, pero eso es malo. Pues no es malo aceptar los riesgos. Lo que es malo es no
tener planificada la aceptación de las consecuencias de un riesgo. Eso sí que es malo. Pero aceptar un riesgo lo único que nos hace es, pues bueno, pues estar preparados y decir, esto va a pasar, esto sé que me va a ocurrir, que prácticamente me asumo las consecuencias y bueno, lo que hago es crear una contingencia, ¿no? Para que hagáis una idea, evitar y mitigar suelen ser para riesgos de prioridad alta y transferir y afectar se suele utilizar pues, en riesgos de prioridad e impactos bajos. Normalmente, no es una ciencia exacta. Estos son, pues bueno, normalmente es lo que nos encontramos en los sectores, ¿no? Y bueno, una vez que ya tenemos todo esto planificado y hemos mitigado y hemos intentado evitar, transferimos y todo esto que hemos hablado, pues bueno, ¿qué salidas tenemos, no? La respuesta a los riesgos, ¿no? Pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es actualizaciones de los planes a las decisiones de proyecto, porque los hemos tocado. Vamos a tocar planificación, vamos a tocar gestión de recursos, vamos a tocar tiempo, vamos a tocar adquisiciones, vamos a tocar seguro pues riesgos, de todo. Entonces, pues bueno, pues lo que hay que hacer es actualizar todos los planes. Vamos también a actualizaciones de los documentos de proyecto, actualizamos el registro de riesgos y, bueno, dentro del registro de riesgos pues tenemos los riesgos residuales, los planes de contingencia, los planes de reserva, los propietarios de los riesgos secundarios, los contratos, las reservas y, bueno, un poco todo esto, ¿no? Entonces, en resumen, pues bueno, las reservas, lo que os pongo ahí, ¿no? Las reservas no son un costo adicional al proyecto, las reservas tenemos que tenerlas. Si no tenemos reservas de contención, pues mal vamos. Todos los proyectos tienen que tener reservas, si no se nos salen de presupuesto. Y yo con todos los proyectos que he trabajado siempre tenemos reservas. Bueno, pues a medida que eliminamos los riesgos o reducimos la probabilidad de impacto, se tendría que tener una reducción en el cronograma y en el presupuesto del proyecto. Entonces es donde empezamos a ver los beneficios de la aplicación de una gestión efectiva de los riesgos en un proyecto, ¿no? Entonces, bueno, las reservas para contingencia son asignadas en los planes de contingencia, ¿no? Y los planes de reserva para tratar las oportunidades y las amenazas, ¿no? Estos se resumen de la siguiente manera. Nosotros tenemos una serie de actividades que, bueno, que hacemos las estimaciones, ¿no? Pues la actividad A1, A2, A3, que tienen esos costes de 25 y 45 dólares. Pues bueno, luego hacemos los paquetes de trabajo y ya, bueno, pues ya vamos juntando cantidades, hacemos lo que son las cuentas de control, bueno, todo lo que no son los costes, hacemos la estimación del proyecto y cuando ya una vez que tenemos la estimación del proyecto, ¿qué hacemos? Pues le sumamos, tenemos una reserva para contingencia, ¿no? Un 3%, un 5%, un 10%, depende de cada sector o lo que, como esté el mercado en esos momentos, ¿no? Entonces, con la reserva contingente lo que tenemos es la línea base de costes. Esto es el coste mínimo que nos va a costar el proyecto, ¿no? A esto le sumamos unas reservas de gestión para los imprevistos y al final lo que nos da es el presupuesto de costes. Veis que pasamos de un estimado de proyecto de 1.250 dólares a casi 1.423 del presupuesto, dólares de presupuesto. Pues eso es todos los que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? De todo esto, si no, lo más seguro es que nos quedaremos cortos o en coste o en tiempo, con lo cual tendremos que deducir el alcance, ¿no? Para llegar con el costo que tenemos al proyecto. Ahí os pongo pues bueno, un isograma, ¿no? De como resumen de todo lo que hemos hecho, cómo identificamos, exploramos, afectamos, identificamos, desarrollamos los planes de reserva, identificamos los riesgos residuales y bueno, y sobre todo me quedo con el último, ¿no? La casilla que está a la derecha del todo, ¿no? Volver atrás y realizar iteraciones. El análisis de riesgos es iterativo, es decir, no es que lo hagamos una vez y nos basta, sino que es interactivo. Tenemos que ir haciéndolo bastantes veces. Y bueno, una vez que tenemos ya todo esto, pues ya nos queda controlar los riesgos, ¿no? Y bueno, ¿cómo los controlamos? Soluciones temporales, que son respuestas no planificadas, es lo que intentamos no hacer. Y esto, bueno, pues esto se usa, pues bueno, cuando el proyecto se ha desviado de la línea base, ¿no?
aquí normalmente cuando no elaboramos o no tenemos en consideración la gestión de los riesgos, el Project Manager se pasa gran parte del proyecto pues haciendo soluciones temporales. Las soluciones temporales tenemos que evitarlas. Son imprevistos, son cosas que nos crean crisis, nos crean estrés, mal ambiente en los proyectos y bueno, pues es una de las cosas que tenemos que ir evitando. Para controlar los riesgos, pues otra de las cosas es la reevaluación de los riesgos. Esto hay que volver a reevaluar los riesgos, ¿no? Todas las agendas de reunión, pues bueno, pues hay que siempre hablar, dedicarle en todas vuestras reuniones, pues por lo menos 5 minutos, 3 minutos, el tiempo que sea necesario a los riesgos, ¿no? Es decir, bueno, pues, ¿creéis que esto va a seguir así? ¿Este riesgo va a ser alto, va a ser bajo? Un poco, no por hacerlo una sola vez, el análisis de riesgo cualitativo y cuantitativo se va a mantener en ese mismo estatus a lo largo de toda la vida del proyecto, ¿no? Hay que reevaluar, bueno, pues todos los riesgos, bueno, podemos meter también los que están identificados, un mayor o menor análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos, hay que replanificar la respuesta a los riesgos. Y bueno, ¿cómo controlamos todo esto? ¿No? Pues bueno, pues tenemos auditorías. Todas las auditorías, ¿para qué nos sirven? Pues nos sirven para evaluar el proceso propio de los riesgos, ¿no? ¿Y qué es lo que medimos con las auditorías? Pues medimos la efectividad de las respuestas implementadas. Vemos si lo que hemos planificado como respuesta ha sido efectiva o no, ¿no? El proceso de auditoría, pues bueno, se documenta en el plan de gestión de riesgos. Ahí nos dice pues qué a menudo tenemos que hacerla, cómo tenemos que hacerla, cuándo tenemos que hacerla, ¿no? Y bueno, también para controlar los riesgos, pues tenemos lo que es el análisis de reserva. Hay que ver cuánto queda en la reserva y cuánto se necesita. Obviamente las reservas de contingencia, las análisis de reserva tenemos que cuidarlas, ¿no? Es un recurso muy limitado. Normalmente la alta dirección tiene el foco sobre las reservas y bueno, hay que tratarlas con el mimo que se merecen, ¿no? Y luego otra de las cosas, ¿no? Las reservas de contingencia están solo asignadas al riesgo asignado. Es decir, que si el riesgo no se produce, no puedo utilizarlas para otras cosas. Las tengo que devolver al gestor que me ha dado la reserva, ¿no? Entonces, si el Project Manager tiene que saber gestionar los impactos de los problemas, los cambios que sean resultantes de todo esto que tenemos encima de la mesa, ¿no? Y bueno, pues si el riesgo no ocurre, la reserva se tiene que devolver a la compañía, ¿no? Y bueno, otra manera también de controlar los riesgos son, fundamental, las reuniones. Los riesgos deben ser hablados en todas las reuniones del proyecto, eso os lo habíamos comentado antes. Hay que asegurarse de que los planes de respuesta son los apropiados, es decir, que son lo que hemos dicho que hay que hacer es lo que hay que hacer. Es decir, aquí improvisaciones pocas, las mínimas posibles, o ninguna, vamos a decir. La identificación de riesgos pues es continua, ya lo hemos dicho antes, a lo largo de toda la vida del proyecto. Consejos, ¿no? Pues las reuniones no hace falta que sean todos los miembros del equipo. Podéis hacer micro reuniones o reuniones parciales con varios miembros del equipo. Y a veces que somos 25 miembros, podemos reunir 25 personas todas las semanas. A veces es muy complicado. Casi es mejor pues, hacer reuniones parciales. Hay que cerrar los riesgos que ya no aplican. Un riesgo cuando no aplica, lo que hay que hacer es cerrarlo. Entonces, pues porque eso nos fortalece, y nos fortalece y nos focaliza gestionar nuestros esfuerzos solamente en los riesgos que están abiertos. Si no cerramos los riesgos que se han producido o que no se han producido, pues podemos tener desviaciones de personal que se ocupa cosas que no tienen ningún valor añadido al proyecto, ¿no? Y bueno, el cierre del riesgo obviamente pues supone o puede suponer devolver la reserva asociada al riesgo, ¿no? Y bueno, ya para controlar los riesgos, lo que son las salidas del proceso, pues la información sobre el desempeño del trabajo, la actualización de los registros, la solicitud de cambios, acciones correctivas, acciones preventivas recomendadas, actualizaciones de los planes de dirección al proyecto, actualizaciones a los activos, lo que son las plantillas, ¿no? Y bueno, esto es un poco lo que es la metodología. Esto es muy teórico, ha sido intentado ir un poco rápido, pero bueno,
que es bastante denso, el webinar se os va a adjuntar para que luego lo podáis ver con más calma, pararlo y pensar sobre lo que se pone en cada diapositiva. Y aquí os dejo, pues bueno, típicos errores que me he encontrado pues, en los últimos 30 años en dirección de proyectos de oil and gas, ¿no? Pues bueno, pues estudiar el proyecto antes de que se haga la identificación de riesgos, que solamente pues se haga un cuestionario, una entrevista, es decir, que tengamos poca información, que cerremos la lista de riesgos cuando tengamos 25 riesgos en vez de 100, por ejemplo, esos son ejemplos. Que los procesos de identificar riesgos y análisis cualitativo se mezclan, es decir, que no tengamos claro lo que es uno y lo que es otro, identificar riesgos generales y no específicos. Va a llover, riesgo va a llover, sí, pero va a llover un monzón, va a haber un huracán, va a llover mucho, va a llover poco. En todos los riesgos hay que ser específicos. Y luego otra cosa, confundir riesgos con hechos. Los hechos se tratan de otra manera. Los riesgos son los que tienen incertidumbre de que pase o no pase. Si sabemos que va a pasar, no es un riesgo. Y luego, pues, no tomar todas las opciones que tenemos de respuesta. Y luego, bueno, fundamental que el Project Manager no explique a su equipo lo que es el proceso de la gestión de riesgo, ¿no? Esto que estamos haciendo ahora aquí en este webinar, pues hay que explicarlo para que el equipo vea los beneficios que podemos obtener de la aplicación de la gestión de riesgo, ¿no? Y luego, bueno, como resúmenes, acciones a la identificación, pues bueno, pues hay que identificar todos los riesgos, utilizar técnicas como la tormenta de ideas, análisis de casuals, revisar la documentación para facilitar la identificación de riesgos, involucrar a los interesados. Como resumen de las acciones al análisis cualitativo, pues bueno, determinar cualitativa qué riesgos se necesitan respuesta, evaluar la calidad de los datos, complementar la evaluación de la urgencia de los riesgos. Hay riesgos que son más urgentes que otros. Determinar subjetivamente la probabilidad de impacto de los riesgos, decidir si se va a realizar el análisis cualitativo o no. Normalmente en los proyectos pequeños no se hace, en los proyectos grandes sí se hace. Pero cada sector es un mundo distinto. En el sector del oil and gas, en nuestros proyectos se hacen todos. Bueno, documentar los riesgos no críticos, determinar calificación de los riesgos, es decir, que cada uno sepa cómo tiene que calificar los riesgos antes de ponerse a calificarlos. Y luego, bueno, como acciones de análisis cuantitativo, enumerar numéricamente los riesgos altos, determinar cuantitativamente qué riesgos necesitan respuesta, determinar las reservas, crear los objetivos de tiempo y costes reales, determinar la probabilidad de cumplir el objetivo del proyecto. Son cosas las acciones que nos da un análisis cuantitativo. Como resumen a las acciones de respuesta a los riesgos, pues bueno, pues disminuir las amenazas, aumentar las oportunidades, determinar que los riesgos que no son secundarios residuales, calcular las reservas finales, determinar los propietarios de los riesgos, intentar que cada riesgo pues, se asigne a un recurso de la empresa, crear los planes de contingencia y de reserva, identificar los disparadores de los riesgos y, por último, pues bueno, aceptar los riesgos cuando proceda. Como resumen de acción de control de riesgos, pues bueno, pues responder a los disparadores, dar seguimiento a los riesgos, crear soluciones temporales, evaluar la efectividad de los planes, buscar riesgos adicionales, actuar los planes, comunicar el estado de los riesgos, cerrar los riesgos, recomendar cambios, acciones preventivas, acciones correctivas. Luego, pues como salida de planificación de riesgos, pues el plan de gestión de riesgos, ¿no? Que incluye pues la lista de riesgos, la lista de las respuestas, la causa raíz y las categorías de riesgos más actualizada posible, ¿no? Y como salidas al análisis cualitativo, pues bueno, ¿qué tenemos que tener? El registro de riesgos. Aquí ya es pues bueno, pues la calificación de riesgos del proyecto, la lista de riesgos priorizados, los riesgos por categoría, los riesgos que requieren análisis y respuestas adicionales, las tendencias, las listas de los riesgos bajos para su supervisión, un poco más o menos en general. Como salidas al cualitativo, pues
pues, la lista de los riesgos, las reservas iniciales, las fechas de finalización y costos del proyecto, la probabilidad, las tendencias. Y pues bueno, la respuesta es pues bueno, pues quiénes son los riesgos secundarios, los planes de contingencia, disparadores, reservas finales, los contratos, los riesgos que son aceptados. Y bueno, como ya última diapositiva, la salida de control de riesgos, pues bueno, regulaciones de riesgos, nuevos riesgos, detalles de riesgos, lecciones aprendidas, soluciones temporales, solicitudes de cambio, y, bueno, actualizaciones de plan a la dirección del proyecto y lo que son los propios activos de proceso. Bueno, con estas diapositivas que han ido bastante rápidas y nos hemos comido mucho tiempo, pues que hemos intentado resumir a casi lo mínimo en 50-55 minutos lo que es una teórica clase de lo que es una gestión de riesgos en un proyecto de envergadura. Pues yo creo que ahora es el tiempo para abrimos el panel de preguntas y bueno, podéis poner en el panel pues las preguntas que estiméis oportunas y las responderemos todas las que podamos. Abraham Humberto nos dice, ¿podría aclararnos qué es un riesgo secundario o residual? Un riesgo secundario es el riesgo que se origina cuando aplicamos una contingencia o un riesgo. Por ejemplo, tengo un riesgo, es decir, no, este trabajo específico de un hormigonado es muy complicado, lo voy a subcontratar a una empresa externa. Entonces, tengo un riesgo de que la empresa externa, pues ese día me falle. Pues esos son los riesgos secundarios. Los riesgos que se crean por la propia aplicación de nuestras soluciones que damos a los proyectos, a los riesgos, perdón. Francisco nos pregunta, nos dice, o nos aclara que, bueno, que el PMI no dice que se tenga que hacer nada de los riesgos en las fases de inicio y de cierre, ¿no? Entonces, es un poco en contradicción, ¿no? Con respecto a lo que decimos que hay que identificarlos al principio. Pues al principio nosotros lo que tenemos, lo que es un proyecto es hacer lo que son los chapters del proyecto y hasta que no tengamos bien definido el proyecto y tengamos todos los datos, no tenemos identificados los stakeholders, que es una de las fases iniciales de la fase de inicio del proyecto. Entonces, difícilmente vamos a poder hacer una identificación de riesgos si no tenemos todos los stakeholders identificados. Y recordaros que lo hemos comentado varias veces, que es una cosa clave tener identificado todas las fases de todos los stakeholders antes de empezar a analizar los riesgos. Nos pregunta aquí Edward, nos dice si la gestión de riesgos debo aplicarla a cualquier estrategia. No es que tengas que explicarlas a cualquier estrategia, tendrás que aplicarla a cualquier proyecto. Cualquier proyecto que tengas que sea de envergadura y bueno, pues que esté contemplado dentro de lo que es la estrategia de cada empresa. Luego la calificación de qué puedas hacer a cada estrategia, pues te puede cambiar. Incluso yo he tenido unas fases de proyecto ser muy agresivo y en otros pues ser mucho más conservadores. Es un poco dependiendo cómo se vaya desarrollando y lo que nos indique nuestra dirección general de lo que tenemos que hacer con los riesgos. Pregunta Fernando, ¿creéis que pudiéramos llegar a incorporar tecnologías como la inteligencia artificial y el machine learning en la modelación de riesgos de proyectos, en análisis cualitativo y cuantitativo? Eso nos lo pregunta Marvin. Pues bueno, yo creo que sí, que llegaremos a esto. De hecho, el análisis Monte Carlo no deja de ser un primer paso de, vamos a llamarlo, inteligencia artificial, aunque no es inteligencia artificial porque no hay retroalimentación a la máquina, en teoría, cuando digo la máquina, al software, de que corrija parámetros, pero sí que podemos corregir parámetros nosotros mismos, metiéndolos a mano. Y yo creo que sí, que tarde o temprano lo que es el Big Data y la inteligencia artificial en el análisis de riesgos en unos años pues va a dar yo creo que un vuelco
vuelco bastante importante. A ver, Lucía, a ver lo que nos pregunta. Al realizar los árboles de decisión y se plantean distintas probabilidades y el van resultante de cada rama, es decir, la reserva debe estimarse en base al proescenario del valor, claro, sí. Nosotros, la estimación, Lucía, eso es lo que nos da, que si no hacemos el árbol y no tenemos, solamente tenemos una opción, pues daremos un valor. Si tenemos 4 valores, pues daremos el que más nos perjudica, ¿no? Y bueno, pues sí, claro, sí, la respuesta es sí. O por lo menos nos da muchísimo más datos, o podemos hacer luego pues una media aritmética, o podemos hacer una varianza, una campana de Gauss, pero bueno, normalmente lo que se suele coger es el peor de los datos. ¿Alguna pregunta más? ¿Cómo se deben manejar los disparadores? Los disparadores, lo que tenemos que hacer, los triggers, es identificar bien, simplemente tenerlos identificados. El manejo que hay que hacer con ellos es identificarlos, saber qué es lo que va a pasar antes del riesgo para que nos sirva para identificar que el riesgo se va a producir o se ha producido. Simplemente lo que es, yo me centraría en una buena identificación de los disparadores de proyecto. A ver, Abraham nos pregunta aquí, ya la última pregunta. La reducción de riesgos, además de los seguros, ¿qué otras podrían darse? Pues bueno, pues por ejemplo, contrataciones de calidad de mano de obra más experta, irte un producto de mayor calidad, con lo cual reduces los riesgos. Ahí no solamente lo que es una transferencia, pues es la única estrategia. Pues tú si tienes un producto de muchísimo mayor calidad, pues bueno, pues la probabilidad de que el riesgo de la pieza que se rompa, pues es muchísimo menor. Por un último apunte, os comento que para los que seáis PMP, este webinar os da una PDU que podéis reportarla a vosotros mismos en la página web del propio del PMI. Los que seáis PMP ya sabéis de lo que estamos hablando, y está categorizada como media de estrategia y media de técnica, ¿vale? Es lo que podéis poner como reportar una PDU para mantener vuestra certificación PMP, los que ya sois ya estáis certificados como PMP. Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya nos despedimos y os invitamos ya para el siguiente cuarto y final. Ahí os ponemos un ejemplo muy específico de un proyecto real. Y recordar que va a ser el lunes, no va a ser el miércoles. Temas de agenda, a mí me toca viajar de un continente a otro y no podía hacerlo el miércoles, y lo hemos adelantado para el lunes 11 a la misma hora. Esperamos veros virtualmente a todos, escucharos, y gracias por vuestra atención. Nos vemos en la próxima. Gracias. Chao, chao.